Sean todos y todas bienvenidas a esta segunda cita de curso que corresponde pues a la tarea 3, análisis de la gestión contractual del curso de contratación pública y privada. Su tutor, Juan Enrique Tobinson Padilla, del SEAC La Guajira, la ciudad de Riohacha. Como todos saben, pues dentro de los lineamientos institucionales, cada actividad de esta pues corresponde a un saludo de bienvenida. Si el estudiante pues desea presentarse para que sus demás compañeros establecer una interacción de la cual también hace parte el trabajo colaborativo y del espíritu social unadista. Entonces, si el compañero o compañera desea, se presenta su nombre, en qué ciudad está, qué trabaja y algunos aspectos importantes que él o ella eh, quiera resaltar. Yo soy contador público, especialista en gestión gerencial y he trabajado en el sector, en la entidad estatal, sector gobierno, sector público, por espacio de 10 años. He trabajado en el área de contratación pública como asesor financiero externo. Si alguno quiere presentarse, con mucho gusto. La temática de hoy va a ser el proceso de selección de contratistas, las etapas del contrato y la determinación de menor y mínima cuantía. Esto como para que el estudiante tenga una orientación de lo que va a hacer en la tarea, porque la tarea es una tarea que es bastante sencilla, eh, definir unos conceptos, pero también más allá de esas definiciones conceptuales, es importante de que el estudiante aprenda ciertas consideraciones que se tienen en cuenta en la contratación estatal y que van un poco más allá de lo que nosotros damos en el curso. Adelante, quien quiere de pronto hacer una leve, pequeña presentación, bienvenido o bienvenida. Bienvenida, Daisy Janet. Bueno, nadie quiere hacer una presentación, entonces seguimos adelante. Buenas Sí, buenas noches. tardes, tutor. Sí, buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Gina Huitrago. Me encuentro ubicada en la ciudad de Bogotá y pues trabajo con el tema de seguros de vida. Excelente, excelente. Bueno, en el tema de seguros de vida, acá en la contratación pública, cuando lleguemos a ese tema, está el tema de las pólizas o garantías. Ahí sería bueno pronto que haga una pequeña intervención al respecto, sería interesante. Bueno, entonces, eh, como ya habíamos dicho, nos encontramos en la tarea 3, análisis de la gestión contractual. Pueden ver esta diapositiva, sí la pueden ver, la rúbrica, la guía de aprendizaje. Sí, Sí, sí señor, pueden verlo. he visto. Ok, bien. Listo, bien. Entonces, esta actividad es colaborativa, se le hace énfasis de que trabajen con sus compañeros, que tiene un componente individual, que son las preguntas que ustedes van a contestar, y ya en la parte colaborativa ustedes se van a reunir y van a escoger una sola modalidad de contratación. Y sobre esa modalidad de contratación es que se va a hacer el video. Entonces, esta actividad es intermedia, tiene un peso de 100 puntos y finaliza el sábado 12 de abril de 2025. Destaco que bastante han hecho sus aportes, tanto individual,
han enviado han enviado el enlace para el video y se los he revisado. La mayoría les ha ido muy bien. Entonces, como se había dicho, básicamente el eje central o la columna vertebral de la tarea es el video. Deben participar mínimo 3 integrantes y máximo 5. Si participan los 5, no hay ningún problema porque todos intervienen. Pero si participan 3 integrantes, también es bueno. ¿Ya? Bien. Entonces, que den 3 indicaciones aparte de la dinámica. bueno, entonces seguimos. Se debe dar respuesta a los interrogantes. ¿Qué es SECOP y para qué sirve el Sistema Electrónico de Contratación Pública? Aquí se pretendía de que el estudiante interiorizara un poco y era de pronto su respuesta a lo que él entiende con sus propias palabras. Porque definir qué es SECOP conceptualmente y para qué sirve, eso es un tema bastante plano, dado que el estudiante puede consultar e investigar en la internet y enseguida extracta la información. Entonces se trataba era que el estudiante interiorizara con estas lecturas, estas investigaciones, y que definiera con sus propias palabras lo que ella entendía. Agradezco, porfa, si los que tengan el micrófono abierto lo cierren. Entonces, muchos han dado respuesta a los 3 primeros interrogantes, pero no han dado respuestas a lo que ya corresponde a escoger un contrato. Fíjese que aquí dice licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa, contratos de mínima cuantía. Vamos a contarlos: 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, como son 5 estudiantes en el grupo, cada uno escoge un tema, lo desarrolla, posteriormente se ponen de acuerdo y seleccionan cuál de ellos consideran que deben presentarlo. Eso a común acuerdo para la elaboración del video. Entonces, cuando ya en la parte individual, cada quien desarrolla los 6 puntos, los 6 interrogantes, entonces va a identificar en ese contrato que escogió las 3 etapas que surte un contrato, que es la etapa precontractual, la contractual y la postcontractual. Entonces, quiero hacerles énfasis aquí en estas 3 etapas para que ustedes interioricen y profundicen sus conocimientos, porque esto que está acá arriba, pues, es más que todo de tipo conceptual. El estudiante debe entender que cuando hablamos de oferta, no se trata de una oferta definida por el diccionario de la Real Academia, que habla de oferta-demanda, no. Este término tiene que referirse a un término, a un lenguaje técnico, a un lenguaje nuestro. ¿Ya? Bien. Entonces, realizar un ejercicio práctico ingresando a la plataforma SECOP. Allí va a identificar el contrato que escogió y allí le van a salir una serie de archivos que están cargados allí, que ahorita lo vamos a ver cómo, cómo se hace. Los que tengan alguna duda, alguna inquietud con respecto a eso, al SECOP 2, podemos ahora mirar para subsanar esa duda. También la 6ª pregunta, se hablaba sobre los cambios que ha planteado la ley 1882 frente al contrato que se escogió. Entonces, esa escogencia y ese concepto va a ser a criterio de la persona, con lo que él piensa, lo que él considera. ¿Ya? Bien. Retornando al video, la presentación debe ser clara y sintetizada. Escogerán un solo proceso de lo socializado en el foro. Deben realizar el video
con la respuesta a las preguntas y toda la información de la investigación. ¿Ya? Deben aparecer con su cara y su voz a un lado de la presentación explicando los puntos solicitados. No se va, no es de que la persona va a ir explicando y posteriormente no se le ve ni la cara ni la voz. De eso no se trata la tarea. La tarea se trata de que al lado de la presentación aparezca el estudiante. Estos videos se pueden hacer en línea. En línea significa que ustedes crean la herramienta, crean el archivo, el enlace, y cada quien puede ir alimentando a cualquier hora, a cualquier día, va alimentando la parte que le corresponde. Bueno, bien. Entonces, con respecto acá al proceso de selección de contratistas, como se había dicho, hay 5 modalidades de contratación, ¿ok? Siendo la más importante la licitación pública. ¿Por qué es la más importante la licitación pública? ¿Alguien que me pueda decir por qué es más importante la licitación pública? ¿Por qué es más importante la licitación pública de todas? ¿Por qué? ¿En dónde radica su importancia? Se escucho, a ver. Adelante, Daisy Janet. Sí, profe, buenas noches. Es porque en la licitación pública es la modalidad donde se ejecuta el mayor presupuesto de la nación Es correcto. y donde están como las mayores obras de infraestructura e inversión del país. Bueno, tú acabas de decir presupuesto. Todas las entidades estatales o públicas tienen unos presupuestos asignados. Entonces, esos presupuestos asignados giran alrededor de una cantidad de contratos. Esos contratos los hay teniendo en cuenta las modalidades de contratación. Está la licitación pública, que es la más interesante y es la más importante de todas las modalidades de contratación, porque la licitación pública abarca a partir de 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y hay contratos, como se les dijo anteriormente, que valen 4.000, 50.000, hasta billones, con B, billones. Entonces, esta es la modalidad de contratación más importante. También está la selección abreviada, de menor cuantía, subasta inversa, acuerdo marco de precios. Esta se subdivide como en 3. Está el concurso de méritos. Ustedes han oído hablar ustedes han oído hablar de últimamente, que está de moda, estos concursos que hace el Estado eh, para escoger en carrera administrativa unos cargos. Lo hace el SIMO, Sistema del Mérito y la Oportunidad, que lo hace la Comisión Nacional del Servicio Civil. Algunos han participado en esos concursos, me imagino. Entonces, estos concursos de méritos, por ejemplo, la Comisión Nacional del Servicio Civil contrata a una empresa consultora que es la que se encarga de hacer todo el proceso, pero ella no lo hace a dedo, ella lo hace a través de unos procedimientos, de unas etapas, ¿ya? Y en base a esa etapa, en base al presupuesto de la entidad, en base a eso se realiza el concurso de mérito, y aquí intervienen varias empresas, no se hace a dedo. La contratación directa, se da en las entidades ya de una manera directa, pero esta no requiere esas solemnidades y esas importancias como las anteriores, porque ya es una contratación directa y son unos montos específicos que no se consideran, ¿cómo les diré?
debido a la característica de ese monto, ellos no se consideran riesgosos. Podríamos estar hablando de unos millones, los cuales no son significativos, como si lo son en la licitación pública. ¿Ok? Y está la contratación de mínima cuantía. Esta contratación se da para los contratos de las órdenes de prestación de servicio, para los contratos profesionales, contratos de asesorías, contratos ya tienen una connotación más laboral, ¿ya? Más laboral. Entonces se hacen estos contratos de mínima cuantía. No significa que sean laborales, sino que se hacen para las órdenes de prestación de servicios. Se hacen por meses y así sucesivamente. Bien. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Ok. No, señor. Entonces, esas etapas que surte la contratación estatal, cualquier contrato, surgen 3 etapas: la precontractual, la contractual y la postcontractual. Estos contratos que están aquí surten estas 3 etapas: precontractual, contractual y postcontractual. Esto que está acá, para la etapa precontractual, estos tres elementos que están acá surten, se aplica para todos. Obviamente que para la licitación pública la etapa precontractual es mucho más amplia, es mucho más, hay muchos más elementos, pero todos nacen de una fase de planeación, una invitación a contratar y la selección del contratista. Eso se da para todos se da en la etapa precontractual. Una fase de planeación, por ejemplo, para el caso de la licitación pública es más extensa esa fase de planeación. Pero todos tienen una invitación a contratar y la selección del contratista. La etapa contractual tiene la ejecución del contrato como tal, que corresponde a cuando el contrato ya empieza a ejecutarse. Ese comprende una aprobación de garantías, unas disponibilidades presupuestales y un acta de inicio. Esto, a grosso modo, lo más importante para cada etapa que surte el contrato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la etapa postcontractual se refiere a la liquidación del contrato. Aquí se efectúa un balance técnico, económico y jurídico de lo ejecutado y se incluye un acta de liquidación. Entonces, fíjense que la etapa precontractual es una fase de planeación. La etapa contractual es una fase de ejecución del contrato y la postcontractual es una fase de liquidación del contrato, ¿ya? Y contiene un acta de liquidación, y la etapa contractual contiene un acta de inicio. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Bien, yo hago una pregunta. Si la fase precontractual, la información contenida se dio concernientemente, se dio de una manera muy bien, para la ejecución del contrato, ¿qué se requiere para que ese contrato sea ejecutado? ¿Qué se requiere para que ese contrato sea ejecutado? Si me encuentro, si la fase precontractual ya fue atendida satisfactoriamente y ahora voy a pasar a la etapa contractual, para la ejecución del contrato, ¿qué se requiere para que se dé inicio a esa ejecución? ¿Alguien sabe?
empezar a cumplir las obligaciones que estipula el contrato. Sí, O no está sé si bien. antes, porque pues la Hay, etapa de ejecución ya debió haberse constituido pólizas, seguros, porque eso es antes, el acta de inicio. sí, está bien. El acta de inicio juega un papel importante, claro que sí. Pero hay un elemento importante, que sin ese elemento o sin ese documento no está diligenciado, el contrato no se ejecuta. ¿Alguien que me ¿El pueda decir SECO? cuál es? ¿El SECO? ¿La aprobación en SECO? No, No. no. En el SECOP se monta el contrato para que sea visible. Esa es una de las ventajas que tiene, para que cualquier persona entre a SECOP y pueda y pueda ver ese contrato. La amiga que trabaja en el área de seguros, bueno, les voy a decir lo siguiente. Para que un contrato sea ejecutado, entre en su fase de ejecución, hay unas disponibilidades presupuestales que se llaman CDP y RP. El Sí, CDP, el CDP es el certificado de disponibilidad presupuestal que me dice a mí que hay dinero para ejecutar ese contrato. Hay unos códigos contables, unos códigos presupuestales asignados a un rubro. Entonces, Sistema General de Participación o Sistema General de Regalías, esos son unos rubros presupuestables que tienen unos códigos y entonces gastos de inversión o gastos de funcionamiento. Entonces, dependiendo si son de funcionamiento o si son de inversión, por ahí se va canalizando el rubro que me va a permitir a mí ejecutar ese contrato. Ese en cuanto al certificado de disponibilidad presupuestal que se llama CDP. Pero hay un documento clave e importante que se llama RP. ¿Quién sabe qué significa RP? el registro presupuestal. Es correcto. Se llama registro presupuestal y hasta que el registro presupuestal no salga, el contrato no se puede ejecutar, así sea que esté firmado el contrato, así sea que tenga un acta de inicio. Pero si no hay registro presupuestal, ese contrato no se puede ejecutar. Porque el registro presupuestal es quien me garantiza que hay dinero para cubrir esa disponibilidad presupuestal, para cubrir ese rubro, ¿ya? Acompañado de un acta de inicio y de una aprobación de garantías. Si no hay aprobación de garantías, tampoco se puede ejecutar ese contrato. Si no hay acta de inicio, tampoco se puede ejecutar ese contrato. Si se ejecuta ese contrato sin habiendo certificado de disponibilidad presupuestal, pero no hay registro presupuestal, quienes ejecuten el contrato están frente a unos líos jurídicos de grandes magnitudes que pueden ir hasta presos. ¿Ya? Entonces, estas disponibilidades presupuestales, ellas van del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Es decir, que si yo hago un CDP por 500 millones, ¿cierto? Y de ese CDP yo tengo unas líneas, unos rubros, tengo educación, tengo cultura, tengo deportes, y me gasté 100 millones en cada uno, me están quedando 200 millones en ese CDP. Si a 31 de diciembre yo no, ese CDP, bueno, pero sí, a cada 100 millones yo le hice, por ejemplo, cultura 100 millones, hay el CDP de 500, yo le hago un RP de 100 y me van quedando 400 porque ya cultura tiene 100. Deportes, yo le hago un RP también de 100 y digamos salud, le hago otro RP de 100 y me están quedando ahí 200 millones en el certificado de disponibilidad presupuestal. Si a 31 de diciembre yo no ejecuto ese CDP,
adicional de su correspondiente registro presupuestal, ya ese CDP, esos 200 millones, no pasa nada, pero ya ellos no se lograron ejecutar en esa vigencia. Y la vigencia va del 1 de enero a 31 de diciembre de cada año. Bien, la etapa postcontractual, que es la etapa de liquidación del contrato, aquí se hace un balance técnico. Este balance técnico obedece a si, por ejemplo, si hubo un contrato de obra, se analiza las cantidades presupuestadas en relación a las cantidades ejecutadas. Si se iban a construir unas aulas escolares, ya eso, todo eso corresponde a la parte técnica. Entonces, el balance económico, previamente, cuando se hizo la fase de planeación y todo eso, se hizo un presupuesto. Entonces, se mide si lo ejecutado fue acorde a lo planeado. Ese sí sería lo netamente económico. Lo técnico se refiere a cantidades, a aspectos técnicos. Si estamos hablando de obras, construcciones, de edificios y todas esas cosas, entonces aquí se cogen los planos y se comparan entre lo que se presupuestó, pero de lo técnico, en base a ya lo ejecutado. Y lo jurídico tiene que ver de que no hayan demandas, de que ese contrato no se hayan derivado demandas, de que de pronto no se haya activado una póliza de responsabilidad social, porque hay unas pólizas que son de garantía, hay una que es laboral. La amiga que trabaja allá nos puede ayudar en ese aspecto, que debe ser una experta en el tema de las pólizas. Entonces está la póliza de garantía, de cumplimiento, y está una póliza que es de tipo laboral, que es para esos contratos que involucran a personas, para garantizar que su salario y prestaciones sociales al finalizar el contrato pues hayan estado acordes. Ese es lo laboral. De tipo jurídico, podríamos considerar si el contrato cumplió con todas sus obligaciones de tipo tributario, impuestos de industria y comercio, sus impuestos de renta, retenciones en la fuente ante la DIANS, si había que cobrar IVA. Esos son los aspectos jurídicos. ¿Ya? Y que tiene la empresa. Incluye maquinaria. ¿alguien va a hablar? Daisy tiene la mano levantada. Equipos de oficina y los terrenos. Sí, señor. Sí, adelante. Reconocimiento inicial. Hay alguien que Entonces, tiene el micrófono aquí en este abierto. reconocimiento inicial, pues va a reconocer Juliet Sánchez Toro, por favor, que... Y incluirán el precio de compra también para Ok, listo. Adelante, Daisy, adelante. Gracias, profe. Sí, quería intervenir con respecto a lo que el tutor está comentando, y es que, de hecho, en este momento las entidades se encuentran haciendo su rendición de cuentas, donde justamente todo lo que se presupuestó el año inmediatamente anterior lo exponen públicamente, donde todos nosotros podemos participar y ver cómo lograron esa ejecución del presupuesto planeado en el año anterior versus lo que realmente ejecutaron, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando las entidades presupuestan, dependiendo de los rubros, lo que se espera es que lo que se presupueste a sí mismo se ejecute y que no quede nada pendiente para las siguientes vigencias, y eso también es un indicador del cumplimiento pues de presupuestal de cada entidad. Entonces, Cumplimiento de metas. cumplimiento de metas, correcto. Digamos que tengo conocimiento porque yo también trabajo en una entidad en Bogotá, en una entidad pública, y el próximo sábado vamos a estar en rendición de cuentas. Claro, es importante tener en cuenta que cuando, ¿cómo le diré? Cuando una entidad estatal no hay cumplimiento de metas, en el sentido de que, así como lo dice la compañera, hay unos presupuestos en donde
esos presupuestos toca ejecutarlos. Si se ejecuta un 70, un 80, en ese tipo de cosas, el ejecutor, porque, pero es que no lo ejecutó todo. La persona que no ejecuta, eh, acá en lo público, no es un buen ejecutor. O sea, eso ténganlo en cuenta. Si la persona, hay unos rubros presupuestales para ejecutarlo durante la vigencia. Y como le dije, el ejemplo de los 500 millones del CDP, y solamente se ejecutaron 300 y quedaron 200 millones, solamente en ese rubro, pero en otros rubros quedaron más plata, más plata, más plata, más plata. En el próximo, en la próxima vigencia, por no haber ejecutado esas cantidades o esos rubros presupuestales, se los recorta. Se los recorta. Y eso sucede cuando hay muchas personas que son nuevas en este tipo de cosas, no tienen bien claro estos temas de la función pública y empiezan a hacer recortes y a hacer cosas. Tal. Entonces son malos ejecutores. No son buenos, sino son malos ejecutores. Y hasta también los pueden sancionar por no ejecutar adecuadamente. Pueden tener hasta un llamado de atención. Ok. Lisbeth Yuriani Astudillo, ella está en la sala, ha tenido problemas para ingresar. Listo. Bueno, entonces continuamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Pregunten todo lo que necesiten preguntar. Bueno, acá está el acta de liquidación. Como su nombre lo indica, es un acta donde estas actas ya están prediseñadas. Cada entidad tiene sus actas ya prediseñadas y en base a ellas, pues va haciendo lo pertinente. Aquí también se necesita un paz y salvo. O sea, estos son algunos de los elementos más importantes, pero aquí también se necesita un paz y salvo, en fin, ¿no? Una serie de documentos para cerrar, para cerrar, para cerrar el contrato, para el cierre del contrato. Veamos un ejemplo ahora de la modalidad por concurso de méritos. En la etapa precontractual está la elaboración de los estudios previos, la expedición del CDP, elaboración del pliego de condiciones, elaboración del aviso de convocatoria, publicación del proyecto de pliego de condiciones, publicación del aviso de la convocatoria. Aquí se reciben y responden observaciones porque para ser subsanadas, en la medida en que aquí hay veedores y hay oferentes. Entonces, si dentro de los documentos del proceso de selección se observa que de pronto no hay claridad, entonces se hacen las respectivas observaciones o adendas. No sé si ustedes han escuchado la palabra adendas. Bien, se publican las observaciones y respuestas. Posteriormente se elabora una resolución de apertura de pliego de condiciones definitivo. Si no hay observaciones, se publica la resolución de apertura y pliego de condiciones definitivo. Entonces se recibe y responde observaciones de los interesados en el proceso. Se realizan modificaciones a pliego mediante adenda en caso de que se requiera. Si no hay adenda, no pasa nada. Se publican, esas observaciones son publicadas, se reciben respuestas, se evalúan las propuestas, se rinden y publica informe preliminar de verificación y evaluación, se proyecta, se revisa y aprueba el informe final. Se le da apertura y verificación de la oferta económica y recomendación de adjudicación mediante audiencia pública. Es decir, aquí los oferentes, mediante audiencia pública, aquí sale el oferente favorecido y es a quien se le adjudica el proceso, que es el paso número 18. Esto es en condiciones normales, en que no hay tira que jala. ¿Ya? Bien. La anterior es la etapa
precontractual. En la etapa contractual se elabora el contrato. En la etapa precontractual el contrato no se elabora en la etapa contractual. Se expide el RP. Fíjense que el CDP se expide en la etapa precontractual. El registro presupuestal se expide en la etapa contractual, se aprueban las garantías, ¿ya? Hay unas garantías que se llama responsabilidad civil extracontractual. ¿Alguien sabe qué es responsabilidad civil extracontractual o ha escuchado ese término? Eso obedece a que, además de unas pólizas que son reglamentarias y necesarias, que es la póliza de cumplimiento, que son las básicas, está la póliza de responsabilidad civil extracontractual. ¿Qué significa esa póliza? Que si estamos hablando de un contrato de construcción de un edificio, si durante la construcción las casas que están a los lados o si hay algún vehículo que ha sido afectado por esa construcción, le aplica la póliza de responsabilidad civil extracontractual. ¿Por qué es extracontractual? Porque si fue un automóvil que fue afectado o si fue una casa de al lado de los linderos, esa casa no hace parte dentro del contrato que se estableció. Ya, entonces se llama extracontractual, pero que debe estar amparada. Entonces aquí se elabora el acta de inicio, se le hace seguimiento y control y existe el fin de la ejecución contractual. Un fin de la ejecución contractual. Fíjense que en la etapa postcontractual existe una delgada línea entre el fin de la ejecución contractual y el inicio de la postcontractual. Cuando la etapa contractual, la etapa de ejecución, llega a su fin, se puso el último ladrillo. Al día siguiente empieza la elaboración del informe final. Eso dura un tiempo, después se elabora el acta de liquidación, está después la liquidación y cierre del expediente contractual. Esto está asociado a lo que les dije anteriormente. Obviamente que no es ni uno, ni dos, ni tres, son más pasos. Tampoco es ni del 1 al 6, son más pasos, pero estos son los más importantes y como que para que ustedes tengan una idea, cuando estén trabajando, sepan cómo son las cosas. Bien, ahora veamos aquí, ¿logran ver esta presentación que acabo de abrir en Excel? ¿La logran ver? Yo hago la pregunta Sí, para que no se señor. me duerma. Sí, profe, Ok, sí se ve. hago la pregunta como para darle más dinamismo y no hablar yo solo, para que ustedes no se me aburran allí. Bueno, entonces fíjense. Estos son los presupuestos anuales de las entidades públicas. Ya, los presupuestos anuales. ¿Qué significa eso? Que si una entidad pública tiene un presupuesto anual o superior a, se les digo, de 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes hacia arriba. O sea, el piso es 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Este es el piso hacia arriba, superior a 1.200.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cuánto da eso? A ver cuánto da eso. Mire, no caben aquí los números. Miren esa cifra. Esta entidad
es una entidad bastante interesante porque su presupuesto anual es de 1.708.200 millones. Entonces, para esta entidad, la menor cuantía serán 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y su valor en pesos es de 1.423.500 millones. Este va a ser la menor cuantía para esta entidad. La mínima cuantía va a ser el 10% de la menor cuantía. Entonces, el valor en pesos es de 142.350.000 pesos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que esa entidad con ese presupuesto puede contratar 1.423.500 millones, 1.423.500 pesos, 1.423.500.000 pesos. Esa va a ser la menor cuantía de esa entidad. Y la mínima cuantía, que es el 10% de la menor cuantía, serían 142.350.000 pesos. Es correcto. Después viene otro rango, inferior a 1.200.000 y hasta 850.000 salarios mínimos mensuales. Entonces, a ver. Este es 1.209.975.000 pesos. Bueno, aquí lo tenemos. Entonces, la menor cuantía va a ser igual a 1.209.975.000 y el 10% de este valor sería 120.997.500. Es decir, esta entidad, el valor máximo por mínima cuantía de 120.997.500, atendiendo su presupuesto, el presupuesto de ella. ¿Ya? Y está uno de 400 salarios mínimos. Vamos a ver aquí, este que está aquí multiplicado por 400 salarios mínimos. Esto me da 569.400.000. Yo me equivoco aquí. Este sería inferior a 1.200.000 hasta 850. Este sería 800. Ah, ok. Desde 400 a 400 salarios serían 650 salarios mínimos legales mensuales, va un valor de 925.275.000 pesos para una cuantía mínima de 92.527.500 porque es el 10% de la menor cuantía. La mínima cuantía siempre es 10% de la menor cuantía. Para este rubro, la menor cuantía serían 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eso daría 640.575.000 pesos. Y la mínima cuantía serían 64.057.500 pesos. Y de 0 hasta 120.000 salarios mínimos serían 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esto me da una mínima cuantía, una menor cuantía de 398.580.000 pesos y la mínima cuantía de 39.850.000 pesos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y de este lado están los presupuestos anuales de la entidad, dependiendo el tipo de entidad, el valor de la menor cuantía y el 10% de la mínima cuantía, 10%, 10%, 10%, serían estos valores que están acá. Y este sería el valor de la menor cuantía. Vale. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor profe. Bueno, ustedes han visto
Ustedes han visto una campana de Gauss. Una campana de Gauss. ¿Cierto? Esta campana de Gauss, quiero explicarle a ustedes. Esto que está aquí, ¿sí logran verlo? ¿Sí logran verlo? Sí, profe. Ok. Se lo voy a esquematizar de otra manera. Espera un momentico. Quiero compartírselo de otra manera. Que no es esta la que quería. Un momentico aquí, vaya. Veamos esta. O veamos esta que está aquí. Esta que está aquí. Ahora. Esto que está aquí. Esto que está aquí representa las 3 etapas que surte un contrato. Esta etapa que está aquí, que va del 55-85, esto es hipotético, esto es un ejemplo. Esta parte que está aquí se llama etapa de precontractual o etapa de planeación. Después arranca el contrato, que es la ejecución, y hace todo esto, y llega aquí. Cuando llega aquí, hacia acá, es la fase postcontractual. Entonces, esta es la etapa precontractual, esta es la etapa postcontractual, y esta es esta es la etapa contractual y esta es la etapa postcontractual. Estas son las etapas que surte un contrato de trabajo. Perdón, un contrato, una modalidad de contratación. Ahora veamos cómo se ingresa al SECOP 2. Tengo mi usuario y contraseña ya creado. Entonces voy aquí a mis procesos. ¿Cierto? Pero este es cuando ya nosotros estamos ya, por lo menos yo que tengo, yo tengo usuario y contraseña en el SECOP. Tengo rato que no lo utilizo. Eh, entonces nosotros entramos, vamos a entrar al SECOP 2. Entrar por acá quiero iniciar sesión, vamos a darle atrás, acceso directos, buscar proceso de contratación por aquí, por aquí. Entonces, el estudiante, si quiere, se registra, si no, le da aquí, tiene que darle estado. ¿Logran ver la navegación que se está haciendo? Por favor, ¿sí logran ver la navegación en SECOP? Sí, profe, de mi lado sí. Bueno, entonces,
¿Qué hace el estudiante? El estudiante ingresa por aquí, primero por el Estado, adjudicado y celebrado. Entonces, esta fecha que está aquí son fechas actuales. Debe irse a una fecha anterior, podría ser 2023 o 2024. Entonces, digamos que enero de 2024, vamos a ponerle 10 de enero, 10 de enero de 2024, hasta, digamos, dentro de ese 2024, diciembre 31. Listo, ahí tenemos ya un rango de fechas. Proceso adjudicado y celebrado. Listo. Entonces, como el SECOP es una plataforma bien robusta y extensa, yo debo decirle, si quiero licitación pública, le digo licitación pública. Vamos a darle licitación pública, ¿cierto? Entonces, si conozco las fechas de presentación de ofertas, se las doy. Si no, no se las doy y le digo buscar. También yo podría tener aquí los datos de la entidad si quería Armenia, si quería Manizales, Caldas. Entonces, él solamente se iba a remitir, pero aquí me está saliendo toda Colombia, toda Colombia. Yarumal, Puerto Gaitán, Carmen de Viboral, Guatapé, y aquí dice ver más. Entonces, dice fase actual, presentación de oferta, etapa precontractual, presentación de oferta. Dice que entonces le damos aquí ver más. ¿Qué sucede con, con la licitación pública? Que estos contratos son muy, muy grandes, muy grandes. Entonces, yo recomiendo echarlo un poquito más atrás y ponerlo en el 2023. 10 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. Le decimos buscar. De pronto aquí sí hay un contrato que ya está ejecutado. O dicen presentación de oferta. Vamos a ver para ver. Sí. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger del Aerocivil. Se publicó el 30 de diciembre de 2024. 27 de diciembre de 2024. Hay uno que esté más. Fíjense, este vale 21.368 millones. Entonces, esos son contratos que no se ejecutan ni en 2 meses, ni en 3 meses. Son contratos que pueden durar más de una vigencia. ¿Ya? Pueden durar más de una vigencia. Vamos a coger uno de estos. 23 de diciembre. Seleccionar datos de la entidad, número, proceso de expedición, región. O podemos cambiarlo y vamos a poner la contratación pública.
Vamos a coger este que está aquí, el que vale 21.000 millones. 41.000 millones. Alcaldía distrital de Santa Marta. ¿Ya? Le digo detalle aquí. Y aquí me sale información del procedimiento. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí me está dando una información, número de proceso, datos del contrato. Es un contrato suministro, está regulado por la ley 1150/2007, dura 12 meses, terminó o va a terminar el 31 de diciembre de 2025. ¿Ya? Estos códigos que están acá son los códigos que se utilizan dentro del contrato y hacen parte de, cuando se vaya a hacer el cierre, esto va a ser parte del informe técnico, porque se dice que Pasabocas Snacks tiene que obedecer a que si fueron, por ejemplo, queso, si fueron 500 kilos de queso, desde lo técnico, entonces se verifica que se presupuestaron 500 kilos de queso y se gastaron 500 kilos de queso. Eso hace parte de la parte técnica, ¿ya? Y si fuera un contrato de obra, entonces esos datos que aparecen allí deben estar reflejados entre los ejecutados y entre los ejecutados y lo presupuestado. Entonces, está el plan anual de adquisiciones. Si está en el plan anual de adquisiciones, está la descripción del contrato, tipo de licitación pública, el valor estimado. Siempre se le pone valor estimado porque no se sabe cuánto va a costar ese contrato. Aunque se le pone un valor estimado, puede que cueste mucho más o puede que no se ejecute, pero la mayoría lo ejecuta al 100%. Bueno, publicidad, el proceso sí fue publicado. Si ustedes aquí se van dando cuenta, cronograma, plazo de validez de la oferta, publicación del aviso, esto es precontractual, fecha de publicación, plazo para presentar observaciones, todo esto es precontractual, audiencia, respuesta a observaciones, pliego de condiciones, todo esto es precontractual. Desde lo financiero, los datos financieros, aquí está UT, Unión Temporal Avancemos 2025. Esta es la empresa que se ganó ese contrato. Documento de la oferta, usted le da aquí descargar y él allí le va a mostrar el documento de la oferta. Entonces, aquí, nombre del documento, análisis de sector, todo esto está en PDF y usted le dice aquí descargar y lo va descargando todo. Pero como se trata de un ejercicio, dadas las características de ese contrato que vale 41.000 millones, estos documentos van a ser bastante largos, bastante extensos. Pueden contener un documento de esto puede contener entre 30 y hasta 80 y 100 hojas, este solo documento. Este puede contener mucho más y así sucesivamente. Entonces, análisis de sector hace parte, análisis de sector, estudios previos, proyecto pliego de condiciones, aviso convocatoria, todo esto que está aquí hace parte de la etapa precontractual. ¿Ya? Este es el contrato. Este es el contrato. Está un informe de evaluación, informe de selección. Y aquí dice ver contrato. Ahí está el contrato. Y está explicado todo en qué se va a gastar, en qué consiste estos 42.965 millones de pesos. Aquí tiene 1, 2, 3. Tiene 3 documentos que hacen parte de este contrato. Entonces, presupuesto general de la nación, estos hacen parte de la conformación presupuestal. ¿Ya? Todo esto se revisa. Código BEPIN, este es el código de la ficha.
Aquí usted lo puede consultar y ese código de PIN, este código aparece allá en el banco de proyectos. Está el código del CDP, pero ese CDP aparece allá en el contrato y aparece en los documentos del proceso. ¿Y qué sucede? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece el acta de finalización o de cierre? Pregunto, ¿por qué no aparece el acta de finalización y de cierre? Aquí tenemos una etapa precontractual y una etapa contractual, pero faltaría la postcontractual. ¿Quién sabe por qué? ¿Por qué no aparece? A ver si son buenos observadores. Porque el contrato no ha finalizado. ¿Cuándo finaliza? 31 de diciembre de 2025. Excelente. Tienes 10 puntos. ¿Quién contestó? Yo, profe Daisy. Bueno, Daisy, por tu proactividad te voy a asignar 15 puntos. Y ustedes todos que asistieron a este encuentro, se les asignará 10 puntos. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna inquietud hasta este momento? Esto que está acá, esto no está en la guía, pero hace parte de la guía. O sea, eso va más allá. Esto es un plus. Un plus para cuando ustedes estén en el terreno real, en la realidad de las cosas, sepan y entiendan. Bueno, preguntas, sugerencias, inquietudes con respecto al tema de la tarea, el video fácil, no tiene complique, están ubicados, están enfocados en lo que van a hacer. Los escucho, los y las escucho. Me gusta que la gente participe, que la gente comente, que la gente investigue y no trae entero. Bueno, sugerencias, inquietudes, dudas. Si nadie dice nada, entonces, No, doctor. Buenas noches. agradecerles. Damos por terminada estas CIPAS. Damos por terminada estas CIPAS. Agradecerles grandemente el haber sacado tiempo. Sé que están bastante ocupados y ocupadas, pero que esto les va a servir tanto en el curso como en su vida profesional. Créanme que sí. Entonces, siendo las 8:10, damos por terminada esta CIPAS. Nadie dijo nada, todos entendieron, todo quedó claro. Entonces, deseándoles a todos y todas una feliz noche y muchas bendiciones y mil gracias por haber asistido. Pasen todos y todas unas muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias.